cuando nosotros hacemos conciencia y lo verbalizamos, decimos que esa es la mente, pero lo que propone Bateson a partir de sus investigaciones es que la mente va a trascender esa conciencia verbal y a convertirse en un gran sistema de información. Lo bonito de eso es que matiza el concepto de cultura, porque empieza la frontera de la cultura como algo humano que nos separa de los animales, comienza a borrarse. Y estos enfoques tienen algo particular, es decir, no son necesariamente mis enfoques teóricos. De hecho, esos tres enfoques, el de Heidegger, el de Lévi-Strauss y el de Bateson, no tienen por qué ser armónicos, pero sí comparten una visión, y es la de relacionar al sujeto con el universo, al sujeto con el cosmos, y a relacionarlo en el plano de lo inconsciente, de lo silencioso y de lo que no es discursivo. A muchas personas, a muchos antropólogos y sociólogos les incomoda ahora la noción de inconsciente, porque sienten que reconocer la existencia de una dimensión inconsciente en la cultura le quita agencia política al sujeto. Decir que hacemos cosas sin saber que las hacemos a veces incomoda políticamente, porque podría convertirse en una forma de negar la agencia política que puedan tener las personas, de que supuestamente por no saber lo que hacen no sean capaces de tomar decisiones o de mover a otras personas y de transformar la realidad, etc. Pero curiosamente, negar la dimensión inconsciente de la cultura y de la sociedad es una pretensión terriblemente positivista, porque supone que todo lo que se puede conocer puede entrar en el plano de la conciencia misma y es susceptible de ponerse en el lenguaje, de hablarse, de escribirse, de convertirse en texto. Y lo que no esté ahí, entonces simplemente no existiría. Luego, solo la mente occidental capaz de producir discurso, digamos, por ejemplo, científico, sería la única que podría volver a conocer eso. Entonces es como si se mordiera la cola, porque un discurso político que busca ser incluyente a partir de negar lo inconsciente, pues termina contradiciéndose. No sé si me hago entender. Entonces es importante tratar con esa dimensión inconsciente, con esa dimensión silenciosa que no es discursiva y que se resiste a reducir la cultura al texto. A mí me parece que el abuso del texto y la textualidad y el intertexto y la lectura y todas estas formas de ver el mundo que vienen mucho de los estudios literarios y de la crítica posmoderna centrada en el texto, en el mundo como texto occidental, porque de cierta forma se refiere a la manera en que Occidente ha escrito sus textos y olvida que existen otras escrituras y han existido otras escrituras que transmiten y que tienen otras gramáticas y otras dimensiones que la escritura occidental no tiene. Entonces ese mundo reducido al texto occidental pues comienza a volverse también bastante miope y bastante obtuso. Tiene que haber otras formas de conocer y otras formas de describir, de analizar y de representar que trasciendan al mundo como texto.
y es la imagen. En principio uno podría oponer la palabra a la imagen, pero porque históricamente el discurso científico se ha ido construyendo sobre esa dicotomía de lo que se percibe a través de la imagen y lo que se conoce a través de la palabra y el texto. Pero eso no siempre ha sido así y no tiene que ser así necesariamente. Y es cuando uno puede pensar en antropología visual como una alternativa. La antropología visual por lo general ha sido definida con dos formas de ser. Una es la antropología de la imagen, ¿sí? Como la antropología de lo visual. Es estudiar la producción visual, la iconografía, las imágenes que produce cualquier cultura con un criterio antropológico. Y la otra es usar imágenes, usar el lenguaje, sobre todo audiovisual, para construir y transmitir conocimiento antropológico. Son dos cosas distintas, que a veces pueden confluir, pero son dos enfoques muy distintos. Uno es hacer antropología de la imagen y el otro es hacer antropología con imágenes. Esa distinción existe desde hace mucho tiempo. Las primeras personas que empezaron a acuñar el término fueron precisamente Margaret Mead y Gregory Bateson, por una razón bien interesante, y es que si ustedes recuerdan como esos principios de cultura y personalidad, y de cómo el campo cultural va moldeando el ethos de maneras silenciosas, pues hay descripciones etnográficas que no se pueden describir, no se pueden escribir. Y Bateson y Mead encuentran en el cine la herramienta perfecta para registrar eso que construye el carácter en el niño mientras se relaciona con la mamá y el papá y los tíos y el ambiente, pero que no se puede describir. A duras penas se puede fotografiar. No sé si conozcan el Balinese Character, que es una enciclopedia fotográfica de cómo se va construyendo el ethos entre ciertas comunidades balinesas, pero tiene mucho más potencial las películas, y que se filman no por una pretensión de objetividad o por una pretensión de captar una realidad, sino precisamente porque se reconoce que la cultura tiene unos métodos silenciosos e inconscientes de ser y de transmitirse, y que en el cine podrían de alguna manera registrarse. Hay un problema, y es que esa división del mundo del mundo científico, digamos, o académico, entre la imagen y la palabra, termina viéndose hoy también como un mundo dividido entre los científicos, entre los humanistas y los artistas. Y como toda diferencia cultural, como toda distinción cultural, se naturaliza. Y se naturaliza diciendo que solo las personas que nacen con el talento para las imágenes pueden tratar con las imágenes. Y esos son los artistas.
es curioso porque todos nosotros tenemos una capacidad de producir símbolos, que es la que nos hace humanos, y la imagen es el vehículo por excelencia del símbolo. Todos construimos en todo momento imágenes y tratamos con imágenes. Otra cosa es que lo hagamos de manera inconsciente. Luego sería un poco absurdo pensar que solo ciertas personas nacen con la posibilidad de utilizar lenguajes de imágenes. Por otro lado, tratamos a las imágenes de una manera, aunque nos consideremos los individuos más modernos del mundo y nos burlemos de los indígenas cuando dicen que las cámaras enferman y que en las cámaras hay un mal de ojo y que las cámaras roban el alma del que la fotografía. Pero mal que bien, de pronto nosotros proyectamos lo mismo sobre estos indígenas, porque muchas veces tratamos los materiales visuales de una forma bastante, digamos, supersticiosa, o como para decirlo más antropológicamente, como si fueran elementos de magia contaminante. Y esos debates sobre lo real que se capta en la cámara y sobre lo que se puede manipular y dónde comienza la ficción y termina la realidad, y la objetividad de la cámara o la subjetividad del que la usa, tienen mucho que ver con ese significado que le damos al material visual, sobre todo al que filma o al que fotografía, como un material que es capaz de absorber una realidad o de dejarse contaminar por una realidad, de cargarse de sentido por una realidad y conservarla ahí. Y entonces cuando vemos, nos dicen vean las imágenes, vean lo que pasó, más que estar viendo y creyendo que es lo que pasó, es otorgarle un carácter mágico a esas imágenes de que nos están mostrando un mundo real y una realidad, y que entonces hay que tener cuidado con lo que hagamos con esa realidad. O sea, fuera de eso es una cosa sagrada, porque no se puede tocar, y tocarla es como tocar todo lo sagrado, es un problema. Sería mejor si se pensara simplemente como un ejercicio de traducción y de construcción de imágenes, que es lo que hacen estos aparatos, construir imágenes, no absorber eventos ni chuparle el alma a las realidades, sino construir imágenes. De manera que uno pueda pasar de una antropología visual a una antropología de la imagen, trascendiendo lo visual. ¿A qué me refiero con eso? ¿Cómo podríamos definir la imagen? La antropología no es tanto una disciplina de definir cosas, sino de interpretar las cosas. Y a la interpretación se llega por el uso que la gente le da a las cosas. Entonces, si nos preguntamos por la imagen desde la antropología, nos preguntamos en últimas por el uso de la imagen y el uso del concepto de la imagen. O sea, ¿qué es lo que se nos viene a la cabeza? De hecho, eso de venirse a la cabeza es un uso cuando pensamos en imágenes. E inevitablemente imagen está ligada al sentido de la vista. Y el mundo audiovisual y el mundo de las imágenes y el mundo del ver y la clínica y el panóptico y todo esto siempre asocia imagen con vista, con ojos. De hecho, a veces con el ojo, como si no, el muchísimo por ciento de nosotros no tuviéramos dos, que es distinto a tener uno. Y en algún momento eso se naturaliza y se asocia que la imagen es lo que uno ve y lo que el ojo capta.
pero cuando soñamos no vemos. O sea, juramos que vemos y pensamos que vemos. Y si yo le cuento mi sueño a otra persona, lo cuento en términos de lo que vi. Pronto, en segundo plano, lo que oí y así. Y cuando estoy dormido, los otros 4 sentidos se mantienen activos. Yo tenía una gata y cuando me dormía se colaba en el cuarto y de pronto yo me estaba soñando que alguien me ahorcaba. Y se volvió un sueño recurrente. Y era que la gata se me paraba aquí. Entonces, cuando me despertaba tenía la gata acá presionándome el pecho. Y en el sueño yo lo interpretaba como que alguien me estaba ahorcando. Y si uno se duerme con el televisor prendido, se sueña otras cosas, porque sigue oyendo. Pero si algo no está haciendo uno, es usando los ojos. O sea, lo que menos hace al dormir sí es ver. Están tapados. Pero hablamos de imágenes mentales. Es más, hablamos de imágenes mentales y no nos deshacemos de la asociación entre imagen y vista cuando hablamos de imágenes mentales. Pero es que uno no puede voltear los ojos para ver las imágenes mentales. Pero algo deben tener en común las imágenes mentales con los productos que vemos, que haga que esas asociaciones hayan tenido éxito, porque de todos modos tampoco se asocia las cosas porque sí. Y eso que pueden tener en común es la complejidad en la representación. Uno podría pensar los sentidos, es una forma un poco burda de representarlos, pero vale como un modelo momentáneo, como si tuvieran un ancho de banda. O sea, un ancho de banda es decir, como una capacidad para recibir datos de manera simultánea, dependiendo del ancho de la banda. Y el de la vista es así de grande y el del oído es así, y de ahí para abajo se van reduciendo. Y pues eso de alguna manera sí explicaría por qué, si nos pusieran a escoger, nos torturaran cuál sentido escogeríamos para perder, creo que no sería el de la vista el que quisiéramos de primerazo. Porque es el de la vista el que permite, el que tiene un ancho de banda muy grande y el que permite dejar entrar una cantidad de información para que se pueda procesar a niveles insospechados, porque la capacidad de procesamiento del cerebro es absurda. Tan absurda que construye imágenes que se mimetizan con eso que podríamos llamar realidad. Y no nos damos cuenta. Solo nos damos cuenta cuando ocurre un lapsus, o que nos traiciona el inconsciente, o simplemente nos equivocamos, que puede ser una traición del inconsciente. Uno va manejando y suele pasar que uno encuentra un carro y dice, viene un carro, tal, un Mazda, tal, azul. Y al instante se da cuenta que no era un Mazda, sino un Renault. Pero uno estaba convencido de que era un Mazda porque lo vio. Y lo que pasó ahí es que la imagen de acá, la imagen compleja y procesada complejamente de acá, creó un Mazda y después se encontró con la
información que venía acá que le decía que era un Renault. O cuando uno se encuentra una persona y jura que es la persona y se da cuenta que no es, voltea, pero uno la ve y uno jura que la vio. Pues no, no la vio, la construyó acá de una manera tan terriblemente compleja que juraba que la vio. Es decir, las imágenes se procesan por estímulos ópticos y la cultura y el conocimiento y lo que hemos sido y nuestra trayectoria y todo lo que queramos termina de construir esa imagen. Como si por una cara estuvieran los estímulos y por otra cara la cultura y la cognición, y solitos construyen una sola imagen. En antropología cognitiva y en psicología se ha querido esquematizar así. Y algo que se han dado cuenta las personas que estudian eso es que lo verbal sí pareciera estar separado de los otros estímulos. Y que en esa medida la palabra y el texto van por canales diferentes. Y en esa medida construyen imágenes diferentes, construyen realidades diferentes. Y en este punto se encontrarían los esquemas, modelos culturales aprendidos, los estímulos que entran, sino para operar con la memoria. O sea, el problema de acordarse de algo no es metérselo en la cabeza, es sacarlo de la cabeza. Porque entra demasiada información filtrada, digamos por la condición cultural, y los esquemas lo que hacen es, más bien, ver cómo pueden sacar con mayor o menor facilidad la información para construir imágenes. De manera que empezamos a pasar de una antropología de lo que se ve a una antropología de la imagen, pero de la imagen entendida como de la representación compleja. Es decir, de una antropología de la representación compleja. Y que trasciende precisamente el sentido de lo visual. Inmediatamente nos pone a preguntarnos por los otros sentidos también. Y por la cognición. Porque entonces las imágenes, lo que llamamos imágenes, no solo se van a construir por lo que vemos, sino por los demás sentidos, y por el cuerpo y por el movimiento corporal, por nuestras concepciones de espacio. Por eso, digamos que hablar de antropología audiovisual es un poco raro, porque no se trata de que como las cámaras agarran audio, entonces también que sea una antropología audiovisual, sino lo visual se convierte solo con una especie de metonimia que refiere a los demás sentidos. Y la imagen, si la imagen es el vehículo por excelencia del símbolo, y la imagen conecta la dimensión consciente con la dimensión inconsciente, vale la pena estudiarla como eso, no solo como un producto visual que podría ser otra cosa, sino como ese vehículo entre lo consciente y lo inconsciente. Y eso no es algo que se haya inventado ahorita. El uso de las imágenes para conocer y para transmitir conocimiento existe desde mucho antes de que se consolidara históricamente la academia occidental. Y el reconocimiento del carácter complejo de la imagen, que tiene un componente racional pero también emocional, no es
reconocimiento nuevo. Es más antiguo de lo que la historia de la ciencia moderna quisiera aceptar. Por ejemplo, esta imagen. Esa imagen es de un sistema que se llama el arte de la memoria. El arte de la memoria fue en principio un conjunto de técnicas mnemotécnicas vinculado a la retórica y a la dialéctica. ¿Para qué? Para que un tipo se pudiera estar 8 horas echando un discurso en el teatro, en el foro, de memoria. ¿Y en qué se basaba? En un sistema más bien sencillo que decía lo siguiente: si usted quiere aprenderse algo, o sea, si usted quiere que algo se le encarne en la memoria, y ahí se entendía la memoria como si fuera una tabla de cera que se graba. De hecho, nosotros todavía hablamos de grabarnos en la memoria. Entonces, si usted quiere que eso se grabe en la memoria, eso que quiere que se grabe tiene que pasar antes por una imagen. ¿Por qué? Pues por el carácter mismo de la imagen, por ese carácter abarcador de pensamientos, sentimientos, sensaciones corporales, auditivas, etcétera, que tiene la imagen. Solita no se le va a grabar, tiene que estar vinculada a una imagen. Como que si no se agarra del ser integral, no se pega pues en el cerebro, una cosa así. Y entre más grotesca van a sugerir algunos, mejor. Y por eso encontramos unas iconografías terriblemente grotescas en la Edad Media, comienzos del Renacimiento y del Barroco. Y no es que necesariamente, pues eso se puede analizar de muchas formas, pero también tiene que ver con ese consejo de que la imagen entre más grotesca y entre más chocante, más va a ayudar a que esos contenidos se graben en la memoria. Pero no basta con eso, había que imaginarse un edificio o un teatro, por ejemplo, y recorrerlo con la mente. Y en cada hito arquitectónico del teatro o del edificio, ir poniendo una de esas imágenes. Y ahí sí asociar esa imagen con una de las cosas que se quería decir. Es decir, con lo que ya, como iba a comenzar el discurso, cómo iba a seguir y cómo iba a concluir. Se iban poniendo, y puede hacer una idea, un párrafo o una frase. Y lo que había que hacer era incorporar lo que más se pudiera a ese imaginario, a ese conjunto de imágenes, y después aplicarlo a lo que sea. Y esta gente podía quedarse 10 horas hablando sin teleprompter, porque ponían a trabajar esas imágenes. Y esas imágenes tienen una forma de comunicarse también, y una forma de trabajar con ellas. Y que se quedan cortas si tratamos de usar categorías de lo verbal o de lo lingüístico. Se quedan cortas porque, de nuevo, lo trascienden, porque trascienden el discurso. O sea, a veces ponerse a hablar como de gramática de la imagen, como ver, bueno, si tenemos el sujeto, el verbo y el predicado acá, entonces ¿cómo será el sujeto, el verbo y el predicado en el cine? ¿Será el plano? ¿Será la secuencia? ¿Será la escena? Y no, porque tienen una forma particular de construirse.
Y entonces uno podría pensar, además de esas dos maneras de pensar la antropología visual, otra que es la antropología de la representación compleja, como una tercera, y una cuarta, y es adoptar los elementos visuales o de la comunicación visual o de la construcción de la imagen como para trascender lo visual para hacer antropología, que no es lo mismo que usar imágenes para hacer antropología. O sea, no es antropólogos con cámaras, no es antropólogos tomando fotos, es adoptar una forma de pensar en términos de la construcción de la imagen que nos produzca otras cosas, que nos haga ver otras cosas que desde la visión textual o gramatical o verbal no vemos. No porque unas sean de verdad y otras sean de mentira. De hecho, el problema no es tanto que unas no sirvan para nada, si no, no estaría hablando, sino que hay un desbalance que sería interesante restablecer entre el papel que cumple la imagen y el papel que cumple la palabra. Y se encuentra unos elementos que no se encuentran necesariamente en el lenguaje verbal, como como la construcción de la imagen a partir, digamos, de la constelación, por ejemplo. Es decir, el constelar como un hecho epistemológico, por ejemplo, y no como una curiosidad cultural de que creamos constelaciones. Es decir, el constelar como una forma de asociar elementos de forma no lineal echando mano de la cognición paralela. Es decir, mientras la dimensión verbal es serial, la imagen trabaja con una cosa que los especialistas en cognición llaman cognición paralela, donde no se construye la cosa paso a paso, sino al instante. Y eso puede servir para unas cosas que el pensamiento verbal no ve. Uno podría trazar como un espectro entre lo que se construye desde la imagen y lo que se construye desde lo verbal, y tiene ambas cosas que la otra no tiene. Es decir, el pensamiento verbal llevado hasta sus últimas consecuencias, como hasta lo que los positivistas lógicos querían hacer y fracasaron, como Russell y Wittgenstein al principio, y toda esta gente, que era crear un nuevo lenguaje de palabras totalmente neutral, ¿cierto? Unas palabras totalmente desprovistas de un sentido por fuera del que puedan dar las proposiciones. ¿Para qué? Para transmitir ciencia, para construir ciencia. Y por el otro lado, las imágenes, digamos que están más bien condensadas, de las que poco se puede hablar, de las que no pueden transmitir otras formas de conocimiento, pero que sí abarcan el mundo de otra manera, un poco más silenciosa, pero que permiten producir otros significados y producir otros símbolos en distintos niveles de la cultura. Es decir, este símbolo, esta imagen, tiene la capacidad de producir esta imagen, pero esta no. Esta imagen no puede producir esta. Con esta imagen podemos aprender química orgánica y saber que eso es un anillo de benceno y sacarle el jugo al benceno hasta las últimas consecuencias.
pero nada más. Es decir, nos permite comunicar unas formas de nos permite comunicar información en cierto nivel, con cierto grado de eficiencia, pero de manera lineal. Esta imagen es capaz de producir esta otra y otras muchas más. Porque el que descubrió el anillo del benceno, un químico cuyo nombre se me escapa ahorita, lo descubrió porque se soñó con esta imagen. No hallaban cómo cuadrar esa cantidad de hidrógenos con los carbonos por las propiedades que tienen los carbonos y los hidrógenos de aparearse o no aparearse, y no daban con cómo diablos se estructuraba el benceno, y no daban, hasta que este tipo se cansa, se va a dormir y tiene un sueño, y se sueña con esta imagen, que es el Ouroboros. Y al otro día comienza a echarle cabeza y dice, tiene que ser un anillo. Y va a ver, y sí. Es decir, esta imagen es capaz de producir otro tipo de imágenes, pero no necesariamente al contrario. Entonces, ¿cuáles son? Es decir, en la construcción de la imagen hay unos elementos básicos que uno podría llamar unos elementos primitivos y que todos tenemos, de alguna forma resuenan en la estructura, no tanto de la psique, pero sí del cerebro. Y que nosotros culturalmente estamos acostumbrados a pensarlos solo como que tienen un potencial estético y no epistemológico. Pero sí que lo pueden tener, es decir, es el punto, la línea, el plano, el sólido, que son conceptos. Sí, es decir, nadie sabe, es decir, ¿dónde queda la línea? Entonces, la línea no queda en ningún lado. ¿Dónde está el triángulo? Eso no queda en ningún lado. Pero las propiedades del punto, la línea y el triángulo son las que hacen que esto no se venga abajo. Pero a la vez, es decir, tiene unos conceptos muy básicos con los que se comunica, y tiene otros como la textura, el espacio, el tono, es decir, una serie de elementos visuales que son capaces de mostrarnos cosas que el lenguaje verbal no nos puede decir, como por ejemplo el espacio negativo. Es decir, el concepto de espacio negativo no existe en el texto. No se puede percibir en el texto. El concepto de espacio negativo es un concepto visual. O sea, para nosotros esto blanco es vacío, pero desde el punto de vista de la comunicación visual, esto es espacio. O sea, de alguna manera esto puede ser el juego. Y esta es la figura. O sea, si yo tengo un triángulo, ese triángulo genera un espacio dentro del triángulo, que es el espacio positivo, y lo que está afuera es el espacio negativo. Y uno está acostumbrado a ver solo el triángulo, y el resto es vacío porque cuando uno escribe, a uno solo le importan las letras. Pero no, ahí hay un espacio negativo y convive con el espacio positivo. O sea, puede permitirse convivir
el espacio positivo con el negativo sin que haya contradicción, o la luz y la sombra. Nosotros tenemos una ventaja, y es que buscamos en nuestras teorías y en nuestras formas de ver el mundo conceptos totalmente iluminadores, que iluminen al 100%. Y si alguien le encuentra un problema de tipo social, político o epistemológico o experimental, entonces ya no sirve. De hecho, uno de los principios del método científico es ese. No puede tener sombra. Y el pensamiento visual es absurdo. Pensar en luz sin que haya sombra y viceversa. Y esos elementos se conjugan a partir de un proceso bien bonito que es el del contraste y la afinidad. Porque es en el contraste donde esta línea aparece. Si yo empiezo a bajarle el valor de tono a esta línea y a estos cuadrados, o sea, a generar una afinidad entre lo blanco y las líneas, se desaparece. Solo en el contraste aparecen, y en el contraste adquieren intensidad. Entonces lo que yo puedo hacer es generar afinidades y contrastes entre elementos visuales, entre líneas, entre planos, entre texturas, qué sé yo. Y es algo bien bonito porque esa es la forma en la que opera en realidad muchísimo de la cultura, por contraste y afinidad. O sea, eso que llamamos magia contaminante es un ejercicio de contraste y afinidad. Y la medicina china trabaja con símbolos por contraste y afinidad. Y mucho, es decir, en realidad el pensamiento científico es el único que se precia de no trabajar en términos de contrastes y afinidades, sino en términos de causalidad. Pero solo representa un mínimo porcentaje en la historia y en la cultura de lo que hemos venido haciendo por muchos años. Y aún así, uno puede descubrir el anillo de benceno por contraste y afinidad. Es decir, hay unos elementos que pueden, es decir, que si aprendemos a apreciar, podemos utilizarlos no solo para producir algo desde el punto de vista estético, sino que pueden tener ellos mismos una epistemología y nos pueden hacer ver cosas que no vemos, porque estamos utilizando otros elementos, por ejemplo la gramática o el significado y el significante. Por más que complejicemos el asunto del significado y el significante, si están o no anclados, nos obliga a ver el mundo de una forma que tal vez este otro nos podría ayudar a ver de otra. Y en esa medida, si lográramos, digamos, armonizar el asunto de la imagen y las palabras, podríamos volver a aprovechar las palabras, ya no, es decir, como desfechetizando la palabra como aquella que es capaz de describir el mundo, la única que puede describir el mundo, y utilizarla como algo que puede contribuir en la construcción de sentido. O sea, si yo tengo una foto, puedo mirarla y puedo establecer una serie de elementos sobre esa foto. Y si tengo el pie de foto, que es palabra que carga de sentido a la foto, tengo otra. ¿Qué decía Bertov? Bertov decía la imagen cinematográfica
nos permite ver realidades que el ojo no ve. Y verlas no solo porque sea un aparato distinto al ojo, sino porque permite desarrollar un proceso de pensamiento que no solemos tener en cuenta, que es el montaje. Y a partir del concepto de montaje, que es que una imagen más una imagen no son dos imágenes, sino una nueva cosa, comienza a desarrollar sus teorías sobre el cine ojo. Y que curiosamente, es decir, como industria cinematográfica es un fracaso, porque es otra vertiente del cine generada por Eisenstein en Rusia y por Leni Riefenstahl en Alemania y por Griffith en Estados Unidos, curiosamente dentro de sistemas más bien totalitarios, que se dan cuenta que el cine tiene un potencial político enorme. Pero si algo les pudiera yo recomendar como para comenzar a mirar, digamos, una especie de epistemología de la imagen y de la imagen en movimiento que se puede aplicar a la sociología y a la antropología, es la obra de Bertov. Pues porque también está impregnada de mucho materialismo dialéctico. Y entonces se encuentra uno que lo puede, tiene mucha afinidad con ciertas escuelas sociológicas y antropológicas. Y en serio, es una cosa muy interesante. Y una de las películas de referencia de Bertov es El hombre de la cámara, que es precisamente una película reflexiva. Muchísimo antes de que se hablara de sociología y antropología reflexiva. Es una película que trabaja sobre la película misma y muestra al espectador cómo esa película se hace a sí misma y cómo funciona el cine que él está proponiendo en la misma película. Entonces hay un momento en que puede cortar y aparece la editora y corta y vuelve y pone y muestra la escena posible y luego muestra la escena que no fue y luego la que va a ser, y cómo ese montaje, cómo el sentido del montaje está construido a partir del orden que se le dan a las imágenes y cómo con teniendo las mismas imágenes en distinto orden, se transmiten sentidos diferentes y es la misma película la que lo cuenta. Es una belleza. Se inventa la animación stop motion mucho antes de que apareciera en otros lados, precisamente no porque el tipo fuera un genio, sino porque precisamente veía que había un potencial de comunicar con las imágenes de una manera distinta, que inevitablemente iba a desembocar en muchas técnicas que hoy todavía se usan. La representación en antropología visual, y digamos en una antropología visual que se pregunte por la imagen como representación compleja o que quiere utilizar elementos de lo visual para construir conocimiento antropológico, tiene que trascender ese realismo etnográfico que todavía seguimos buscando, por más posmodernos que nos creamos. ¿Sí? Siempre seguimos pensando en la cámara como ese captador de realidades o como el diario de campo para perezosos, ¿sí? O un diario de campo infalible frente al de las notas. Y pensado de otro modo, podría tener más potencial el lenguaje visual, no para reproducir imágenes que consideramos reales, sino para abstraer. Porque no puede haber construcción de conocimiento sin abstracción. Y si bien el cine ha tenido una historia de, digamos, como de reproducir el arte figurativo, digamos por la capacidad fotográfica, puede convertirse en una herramienta de la abstracción. De hecho, la teoría del montaje de Bertov es en principio
una propuesta por generar abstracciones a partir de la realidad filmada, abstracciones que nos permitan construir un conocimiento que se pueda después ver otra vez en la realidad. Y no sé, una forma podría ser pensar como el cine a la inversa, donde el cine en general tiene dos canales, que es el canal visual y el canal de audio, y por lo general el canal visual se encarga de la acción y el tiempo y el personaje y la parte consciente, aunque igual trabaje con elementos del inconsciente enormes, pero por lo general se dedica a eso, mientras que el sonido trabaja sobre el inconsciente. Los sonidos, los ambientes, las cosas que evocan, uno no se entera del sonido de una película hasta que se daña, porque precisamente trabaja sobre lo inconsciente. Pero ¿quién dice que no pueda hacerse, digamos, por ejemplo, un cine antropológico o etnográfico al contrario? Donde las imágenes nos remitan es a la dimensión inconsciente de la cultura, y eso es lo que hace parecerse más a la antropología, que se encarga de eso. Porque el periodismo se encarga de reproducir, bueno, obviamente es re ingenuo decirlo, pero en teoría se encarga de reproducir la realidad consciente. La antropología se encarga de interpretar la dimensión inconsciente y dejarle a la palabra la dimensión consciente. Es decir, a lo que voy es que el potencial es enorme para experimentar y para trabajar. Porque precisamente hay un punto en el que pensar la imagen fotográfica o la imagen filmada como la representación de la realidad, pues no nos dice nada. Nos dice más la abstracción sobre esa realidad, ¿cierto? Y la clínica, pues la misma clínica pensaba como, diría Foucault, la cumbre del ojo gobernante sobre el cuerpo. Pues ese ver no nos dice nada si no abstraemos elementos. Algunos han intentado generar códigos de imagen, por ejemplo, para describir proxemias. Digamos que muy jodido ponerse uno a describir elementos de proxemia en un diario de campo. Se podrían codificar y se vuelven como intentos como de generar unas nuevas escrituras que tengan elementos de imagen, pero también de escritura. Pero hay otras formas de abstraer también. Es un problema que está cortada la imagen. Bueno, lo que voy es que acá encontré un ejemplo, digamos, de cómo la abstracción y el uso de elementos de la comunicación visual nos puede transmitir conocimiento antropológico. Esto es un axioma de la antropología, representado visualmente, con elementos muy básicos, a partir de la abstracción, del tono, de la línea, y ese es un axioma antropológico. De pronto no tiene la misma profundidad que un discurso escrito, pero sí permite abrir cosas y producir otro tipo de imágenes. Por último, Walter Benjamin, en un artículo muy famoso y muy trabajado, que es la obra de arte en la era de su reproducción técnica, que es un artículo muy conocido sobre todo por el tema del aura en la obra de arte, aunque eso en realidad es apenas un pedacito de todas las implicaciones que tiene ese artículo. Él propone el cine como una forma de construir conocimiento, como una forma popular de construir conocimiento, pero que tiene que irse desligando de muchos prejuicios
en la producción, en la representación y también en la recepción, que es con lo que cerraría acá. Y es que no es solo en la producción de las imágenes donde valoramos también el valor, sea estético, o científico o político, que puedan tener ciertas formas de comunicar, sino también en la misma recepción. Para nosotros es más valioso sentarse a leer, ¿sí?, que aplastarse en una silla a ver películas, porque culturalmente asociamos una con el ocio y la otra con la producción. Y Walter Benjamin decía, sí, claro, o sea, estamos acostumbrados a que solo podemos conocer productivamente si nos sumergimos y no si nos dejamos inundar. Aquello que percibimos a partir de la inundación lo consideramos de segunda, mientras que aquello que percibimos a partir de la inmersión lo consideramos de primera. ¿Y qué hacemos cuando entramos a un edificio ejemplo de arquitectura? O sea, un edificio de verdad, o sea, un hito arquitectónico. Entonces entramos y nos dejamos inundar por el edificio. Y ese edificio nos transmite muchísimos elementos silenciosos. Pero a nadie, digamos, a nadie se le ocurre que la apreciación arquitectónica a partir de recorrer edificios sea una cosa de quinta, como sentarse a ver televisión o sentarse a ver películas. Entonces es también en la recepción donde hay que buscar otros elementos que permitan completar digamos, esa propuesta de una antropología visual que trascienda, ahora sí, el prender o apagar cámaras o tomar foticos y que se convierta en una cosa muy seria, pero pues que en una alternativa. Y en esa medida es importante desarrollar cursos de antropología visual. Es importante tener laboratorios de antropología visual, porque todo esto, mal que bien, son propuestas, pero también pueden fracasar, pero se necesita un laboratorio de antropología visual al menos para ponerlas a fracasar. Que no es el salón de audiovisuales que maneja el conserje que le conecta a uno el VHS, sino un espacio donde se pueda reflexionar e investigar y experimentar sobre todo, y donde se pueda uno fortalecer en comunicación visual, en comunicación audiovisual, en gráfica, sin tener que cambiarse de carrera, sin tener que abandonar la antropología. Eso es importante. Y eso es lo que quería decirles hoy. Muchas gracias.